Una familia desaparece sin dejar rastro en una tranquila localidad en 2008. 4 años después, un excursionista descubre algo enterrado en el corazón de un bosque, algo que desentierra no solo un misterio, sino una pesadilla oculta bajo la superficie. La promesa. Una historia de desaparición, secretos enterrados y una verdad inimaginable. En abril de 2008, en Aswood, Oregón, una familia aparentemente normal se desvaneció sin dejar rastro. Se trataba de los Miller, Daniel, de 37 años, empleado en una empresa de telecomunicaciones, su esposa Emily, de 35, maestra de preescolar, y sus 2 hijos, Ethan, de 10 años, y Lily, de 7. La familia vivía en un vecindario tranquilo, rodeado de bosques y montañas. Sus vidas eran sencillas, marcadas por la rutina y los pequeños momentos de felicidad cotidiana. Emily solía compartir recetas en redes sociales y Daniel participaba en ligas locales de softball. Los niños jugaban en los parques y asistían a la escuela primaria del distrito. Nadie que los conociera habría imaginado que, en cuestión de días, sus rostros estarían en los noticieros de todo el país. El plan era simple. Un fin de semana en una cabaña remota, rodeados de naturaleza. Era un viaje familiar como tantos otros. Una oportunidad para desconectarse, hacer senderismo y disfrutar de tiempo juntos. Las últimas fotos recuperadas los muestran sonrientes. Ethan con su bicicleta, Lily recogiendo flores silvestres, Emily sosteniendo una taza de café mientras Daniel ajustaba la parrilla en el porche de la cabaña. Vecinos y amigos los describieron como una familia feliz, sin conflictos, sin problemas visibles. Habían preparado todo con antelación. Maletas organizadas, víveres para 3 días, incluso juguetes y libros para los niños. Lo que nadie sabía es que ese viaje marcaría el final de todo lo conocido. Ese fin de semana se convertiría en un enigma que, hasta el día de hoy, sigue persiguiendo a todos los que recuerdan los nombres de los Miller. La mañana del viernes 11 de abril de 2008, los Miller partieron temprano en su camioneta familiar, un Ford Explorer verde oscuro, hacia la cabaña alquilada en los bosques de Willamette. La cabaña, ubicada a poco más de 2 horas de su hogar, era un sitio aislado, frecuentado por excursionistas y familias en busca de tranquilidad. El trayecto fue normal. Al menos, eso fue lo que revelaron los peajes y las cámaras de seguridad en gasolineras cercanas. A la llegada, dejaron constancia de su presencia. Pagaron en efectivo el alquiler y se detuvieron en una tienda local donde compraron pan, leche, jugos y algunas golosinas para los niños. El dependiente de la tienda más tarde declararía que no notó nada extraño en ellos. Estaban tranquilos, conversaban y sonreían. Las últimas pruebas de su existencia son borrosas, casi fantasmales. Una foto tomada por Emily muestra a Ethan y Lily jugando cerca de un arroyo. Los árboles gigantes proyectaban sombras sobre la tierra húmeda mientras los niños reían ajenos a lo que vendría. Es la última imagen conocida de la familia con vida. La noche cayó, pero nadie sabe con certeza qué ocurrió después. El domingo por la tarde, cuando no regresaron a casa y no respondieron llamadas ni mensajes, algunos familiares comenzaron a inquietarse. Lo inusual se volvió alarmante cuando la escuela de los niños confirmó que no se habían presentado el lunes por la mañana. Una patrulla local fue enviada a la cabaña. La escena que encontraron fue inquietante. La camioneta Ford estaba estacionada frente al porche, intacta. La puerta principal de la cabaña estaba cerrada, sin signos de violencia o forzamiento. Adentro, los agentes hallaron platos con comida a medio terminar en la mesa. Una tetera aún con agua sin hervir y juguetes esparcidos en la alfombra. Las camas mostraban señales de haber sido usadas la noche anterior, pero no había rastro alguno de la familia. Sus maletas estaban allí. Sus teléfonos, sus llaves, incluso las chaquetas de los niños colgaban del perchero junto a la puerta. Todo indicaba que, en algún momento rutinario de ese fin de semana, los Miller simplemente desaparecieron. La policía inicialmente sospechó de un extravío en el bosque. Se organizaron equipos de búsqueda. Se utilizaron perros rastreadores y helicópteros sobrevolaron la zona. Pero día tras día, el panorama no cambió. Ninguna pista, ningún objeto personal, ninguna señal de que los Miller hubieran abandonado la cabaña por su propia voluntad. La comunidad de Aswood se sumió en el desconcierto. Los medios comenzaron a especular. Había sido un accidente, un secuestro, o algo aún más siniestro. Pero los que conocían a la familia insistían. Los Miller no tenían enemigos, no llevaban una vida secreta, no había señales de conflictos o problemas económicos. La historia de la desaparición de los Miller se volvió un tema recurrente en los noticieros nacionales. Las fotos familiares se transmitían una y otra vez en televisión. Las sonrisas de los niños, el rostro sereno de Emily, la mirada tranquila de Daniel. Pero bajo esas imágenes se ocultaba un terror silencioso. El de una familia borrada de la faz de la tierra sin explicación, sin testigos, sin un solo indicio real de lo que les había sucedido. El caso, desde ese momento,
dejó de ser solo una desaparición. Se convirtió en un misterio nacional. Y para quienes vivían en Aswood, el bosque que rodeaba la cabaña adquirió un significado distinto. El de un lugar donde algo, o alguien, podía hacer desaparecer a una familia entera, sin dejar rastro. El 13 de abril de 2008 amaneció con un cielo gris y una llovizna fina que caía sobre los bosques de Willamette. Era domingo, el último día previsto para la estancia de los Miller en la cabaña. A media mañana, algunos familiares intentaron comunicarse con ellos sin éxito. No era habitual que Emily dejara pasar tantas horas sin enviar algún mensaje. Una llamada breve, una foto de los niños. La ausencia de respuesta comenzó a levantar una inquietud silenciosa que, con cada minuto que pasaba, crecía como una sombra en la mente de quienes los esperaban de regreso. Al principio, se intentó justificar la falta de contacto. Tal vez no había señal en esa zona remota. Tal vez estaban disfrutando de la naturaleza y los teléfonos se habían quedado sin batería. Pero al caer la tarde, cuando los Miller no llegaron a casa ni contestaban ninguna llamada, la ansiedad se transformó en alarma. Fue la madre de Emily, preocupada por no recibir noticias, quien decidió actuar. Tras múltiples intentos fallidos de comunicación, llamó al departamento de policía del condado para solicitar un chequeo de bienestar. Su voz, según el informe, transmitía una mezcla de temor y confusión. Era como si supiera, en lo más profundo, que algo no estaba bien. Alrededor de las 9:15 de la noche, una patrulla se presentó en el lugar. La cabaña lucía en silencio, sin señales visibles de movimiento. La camioneta Ford Explorer seguía estacionada, tal como la habían dejado al llegar el viernes. La puerta principal estaba cerrada, pero no asegurada con llave. El agente, tras anunciar su presencia y no obtener respuesta, decidió ingresar. La escena en el interior era inquietante. Sobre la mesa de madera, 4 platos servidos, la comida abandonada como si la familia hubiera dejado la cena de manera abrupta. Un vaso volcado, migajas esparcidas, cubiertos a medio uso. En el sofá, una manta infantil arrugada y un peluche descansaban en posición descuidada. La chimenea mostraba brasas apagadas, y las tazas de chocolate frío todavía esperaban en la repisa. Lo más desconcertante era la sensación de normalidad interrumpida. Las camas estaban desordenadas, las maletas abiertas con ropa doblada a la mitad, libros infantiles en el suelo. No había signos de forcejeo, ni desorden violento, ni puertas o ventanas rotas. Era como si, en algún momento común de ese fin de semana, los Miller hubieran decidido salir, y jamás hubieran vuelto. La policía, tras inspeccionar los alrededores, notó que no había huellas recientes en el lodo que rodeaba la cabaña. La llovizna había borrado cualquier rastro superficial. Se comunicaron con los familiares para confirmar lo que ya se temían. La familia estaba desaparecida. En la madrugada del lunes, 14 de abril, la denuncia oficial fue registrada. La noticia corrió rápido entre vecinos y conocidos. Nadie podía entender cómo una familia entera podía desvanecerse sin explicación, sin dejar ni una sola pista evidente. La cabaña fue presentada como posible escena de desaparición y en las primeras horas de la mañana se organizaron los primeros equipos de búsqueda. La policía local, junto con guardabosques y voluntarios, comenzó a recorrer los senderos cercanos. El bosque de Willamette es vasto, cubriendo miles de hectáreas de terreno montañoso, ríos y vegetación densa. Se revisaron caminos, senderos oficiales y zonas de campamento sin resultados. Los perros rastreadores no lograban seguir ningún rastro consistente. Era como si la familia nunca hubiera salido de la cabaña o como si se hubiera desvanecido en el aire. El desconcierto se apoderó de los equipos de búsqueda. No había indicios de que los Miller se hubieran extraviado. Las mochilas, las provisiones, los impermeables seguían en su lugar. No había señales de un ataque animal, tampoco huellas de terceros. La prensa local cubrió la noticia al día siguiente con titulares sombríos. Familia desaparece en los bosques de Oregón sin dejar rastro. Los residentes de Aswood y de los pueblos vecinos comenzaron a ofrecerse como voluntarios. Se imprimieron panfletos, se colocaron fotos de la familia en tiendas, gasolineras y centros comunitarios. Lo que al principio fue tratado como una posible desorientación en el bosque pronto se transformó en un caso que nadie sabía cómo clasificar. La cabaña fue revisada una y otra vez en busca de detalles, documentos, objetos personales, cualquier cosa que pudiera sugerir una huida voluntaria, un conflicto interno o una amenaza externa. Nada. La camioneta permanecía intacta, las llaves dentro de la vivienda, los celulares descargados pero sin señales de llamadas recientes que pudieran dar alguna pista. A los 2 días, la preocupación inicial dio paso a un temor más profundo. Los investigadores comenzaron a formular teorías. ¿Podría tratarse de un accidente? ¿La familia se habría adentrado demasiado en el bosque y sufrido una tragedia? ¿O había algo más oscuro detrás de esta desaparición? Algunos testimonios inquietantes empezaron a surgir.
Excursionistas que afirmaban haber visto luces extrañas en la zona la misma noche en que los Miller desaparecieron. Un guardabosques dijo haber oído un sonido metálico distante, como un eco repetitivo entre los árboles. Sin embargo, ninguna de esas pistas pudo ser verificada o conectada directamente con la familia. La búsqueda se intensificó. Drones con cámaras térmicas sobrevolaron el área sin detectar nada inusual. Se desplegaron más de 50 voluntarios en turnos coordinados para peinar cada rincón del bosque, centímetro a centímetro. Las autoridades estatales se involucraron, elevando el caso a una prioridad mayor. El martes, 15 de abril, un portavoz de la policía declaró en conferencia de prensa: "No hemos encontrado evidencia alguna que indique que la familia Miller abandonó el área por su propia cuenta. Seguimos tratando este caso como una desaparición de alto riesgo y continuaremos con los operativos de búsqueda sin descanso". El silencio en torno a la cabaña, los bosques y las primeras jornadas de búsqueda dejó una impresión imborrable en quienes participaron. Algunos voluntarios declararon sentirse incómodos, observados incluso, mientras avanzaban entre los árboles. El bosque, inmenso y oscuro, parecía tragarse los sonidos y devolver solo el eco de los pasos sobre la tierra mojada. El caso comenzó a circular en medios nacionales. Programas de televisión, noticieros y páginas web dedicaron tiempo a cubrir lo que ya se denominaba la desaparición imposible. Las imágenes de la familia, las caras inocentes de Ethan y Lily, la sonrisa de Emily, la mirada serena de Daniel, aparecían una y otra vez en cada emisión, acompañadas de la misma pregunta sin respuesta. ¿Cómo puede desaparecer una familia entera sin dejar ni una sola huella? Mientras los días pasaban y la esperanza se desvanecía lentamente, algo quedó claro para todos. Lo que había ocurrido aquella noche en los bosques de Willamette no era una desaparición común. Algo, en algún momento entre la última foto y la comida servida en la mesa, había roto la normalidad de forma irreversible. Un misterio había nacido, y el miedo, silencioso pero persistente, comenzaba a echar raíces no solo en Aswood, sino en cada hogar que escuchaba la historia de los Miller. La búsqueda oficial de los Miller comenzó con una rapidez que rara vez se ve en este tipo de casos. La desaparición de una familia entera, sin ninguna explicación lógica, movilizó no solo a la policía local de Aswood, sino también a equipos estatales, rescatistas especializados y medios de comunicación de todo el país. En menos de 48 horas, los bosques de Willamette se convirtieron en el epicentro de una operación masiva que combinaba tecnología, experiencia y pura desesperación. Las primeras patrullas fueron reemplazadas por unidades caninas, helicópteros equipados con cámaras térmicas y drones de largo alcance. Los senderos, las quebradas, los riachuelos y las laderas montañosas fueron revisados con meticulosidad casi obsesiva. Las fotografías de la familia estaban por todas partes. En los parabrisas de los vehículos de rescate, en los postes de madera de los caminos rurales, en las mochilas de los voluntarios que peinaban la maleza palmo a palmo. Los perros rastreadores detectaron un débil rastro que se adentraba en la espesura, pero se desvanecía abruptamente, como si la familia se hubiera esfumado en mitad de un paso. Las cámaras térmicas no registraban ningún movimiento anormal, solo el reflejo interminable de árboles y rocas frías. Ni una prenda, ni un objeto personal, ni siquiera una huella clara. El bosque, imponente y ancestral, parecía borrar todo lo que entraba en él. Los habitantes de la zona lo sabían bien. Ese no era un bosque cualquiera. Desde tiempos antiguos se contaban leyendas de desapariciones, de excursionistas que jamás regresaban, de sonidos sin explicación en la noche. La vegetación era tan densa en algunos tramos que la luz del sol apenas lograba filtrarse, y la sensación de desorientación podía golpear incluso a los más experimentados. Aún así, la posibilidad de un accidente fue la primera línea de investigación. Quizás los Miller se habían desviado del sendero y algo había salido mal. Las autoridades contemplaron la hipótesis de un ataque animal. En esa zona no era raro encontrar osos negros, pumas o incluso lobos solitarios. Sin embargo, esa explicación empezó a perder fuerza rápidamente. No había sangre, ni restos, ni señales de lucha. Además, los animales de la región no actúan de forma tan silenciosa y coordinada. Un ataque así habría dejado marcas visibles, algún indicio, alguna prueba. La otra teoría que se manejó en esos primeros días fue la fuga voluntaria. Algunos periodistas, en un intento desesperado por dar forma a la historia, sugirieron que tal vez los Miller habían decidido desaparecer por voluntad propia. Se habló de problemas económicos, de posibles conflictos familiares, incluso de teorías más oscuras sobre pactos ocultos. Pero las investigaciones sobre su vida no arrojaron nada que sustentara esas suposiciones. Las cuentas bancarias estaban intactas, no había movimientos sospechosos. Ninguno de los dos adultos tenía antecedentes ni había dado señales de un comportamiento inusual en los días previos. La comunidad de Aswood se volcó por completo en la búsqueda. Vecinos, amigos, completos desconocidos. Docenas de personas acudieron con linternas,
mapas y mochilas dispuestos a recorrer las montañas. Pero a medida que pasaban los días, una inquietud sorda comenzó a crecer en el corazón de todos. Era como si el bosque mismo se negara a soltar cualquier indicio. Cada día terminaba igual, con rostros cansados, botas cubiertas de barro y la frustración silenciosa de haber buscado sin encontrar nada. El ambiente comenzó a cambiar. Los rumores empezaron a circular. Algunos voluntarios aseguraban haber escuchado sonidos extraños al caer la noche. Voces lejanas, pasos que crujían hojas cuando nadie más debía estar allí, ecos que no correspondían con ninguna presencia humana. Otros hablaban de luces en las colinas, destellos fugaces entre los árboles, demasiado bajos para ser estrellas y demasiado altos para ser linternas. La presión mediática no tardó en intensificarse. Programas de televisión, podcasts de misterio y sitios web comenzaron a cubrir el caso con titulares cada vez más sensacionalistas. La familia fantasma de Oregón, desaparecidos en el bosque maldito, misterios sin explicación en Willamette. Pero tras los focos y las cámaras, los agentes seguían sin poder ofrecer una sola respuesta sólida. El sheriff del condado, en una de sus primeras declaraciones, reconoció públicamente lo que todos temían en silencio. No tenemos indicios concretos que nos permitan entender lo que ocurrió. Estamos trabajando sin descanso, pero de momento no hay una sola pista clara sobre el paradero de la familia Miller. La búsqueda se volvió agotadora. Hubo días en los que la lluvia azotó sin piedad, borrando cualquier posible rastro en los senderos embarrados. Hubo noches tan frías que los rescatistas debieron ser relevados por equipos especializados para evitar casos de hipotermia. Aún así, nadie estaba dispuesto a rendirse. Conforme las semanas avanzaron, se empezaron a incorporar expertos externos, criminólogos, psicólogos forenses, especialistas en desapariciones. Todos llegaron a la misma y desconcertante conclusión. Ninguna de las teorías encajaba. No había un solo elemento físico que sustentara alguna hipótesis firme. Algunos detalles no tardaron en levantar sospechas. La comida servida en la mesa de la cabaña, sin señales de haber sido interrumpida por una urgencia visible. Los teléfonos móviles sin actividad desde la última noche. La ausencia total de llamadas de auxilio o mensajes de despedida. Todo eso sugería algo más que un simple extravío. Incluso el FBI se interesó en el caso, dado el carácter inexplicable de la desaparición y el temor creciente de que pudiera tratarse de un crimen planificado. Agentes federales revisaron los dispositivos electrónicos de la familia, sus cuentas en redes sociales, sus registros médicos y laborales. Ninguna alerta, ninguna pista. El bosque, sin embargo, seguía imperturbable. Día tras día, cada nuevo grupo que entraba regresaba con la misma respuesta: nada. Los animales seguían su curso. El viento movía las ramas y el río seguía su cauce, indiferente al drama humano que se desenvolvía entre sus senderos. Entre los rescatistas comenzaron a escucharse testimonios discretos, casi en susurros, de aquellos que decían haber sentido algo más allá del cansancio o la desesperación. Un rescatista, que pidió permanecer en el anonimato, relató haber sentido que algo lo seguía en uno de los recorridos nocturnos. No vio nada, pero juró haber oído un susurro que repetía su nombre entre las hojas. Nadie le creyó, o nadie quiso creerle. Lo único que se sabía con certeza era que los días seguían pasando, el bosque seguía devorando tiempo y esfuerzos, y los Miller seguían desaparecidos. Sin cuerpo, sin rastro, sin una sola prueba tangible que permitiera reconstruir el rompecabezas. Algo no encajaba. Algo iba más allá de la lógica. Y mientras la búsqueda oficial continuaba, una sensación de inquietud se iba asentando, lenta e inexorable, en el corazón de todos los que se adentraban en aquel bosque donde, aparentemente, las reglas normales de la realidad parecían haber dejado de aplicarse. Fue una mañana de octubre de 2012 cuando el silencio de los bosques de Willamette se quebró por primera vez en años. El día había comenzado como cualquier otro. Un cielo despejado, el aire fresco de otoño y un excursionista solitario llamado Mark Hanley recorriendo los senderos menos transitados de la zona. Era un hombre experimentado en caminatas de montaña, conocedor de los peligros y las maravillas del lugar. Pero esa vez algo lo impulsó a alejarse de los caminos marcados, a adentrarse en una sección del bosque que muchos evitaban. Hanley, según relataría después, no buscaba nada en particular. Caminaba sin prisa, disfrutando de la quietud, cuando algo inusual captó su atención entre las hojas secas y la tierra húmeda. Un destello leve, una forma que no parecía pertenecer al entorno natural. Al acercarse, notó que parte de un objeto metálico asomaba apenas sobre el suelo cubierto de musgo. Era viejo, corroído por la intemperie, apenas reconocible. Con manos temblorosas, comenzó a apartar ramas y tierra hasta que emergió por completo una maleta. La maleta, desgastada y rota, parecía llevar años abandonada. Junto a ella, algo más quedó al descubierto.
Lo que en un primer momento parecieron ramas blancas resultaron ser fragmentos de huesos. Hanley retrocedió instintivamente, su corazón latiendo con fuerza descontrolada. Sabía lo que había encontrado. Sabía que aquel hallazgo no era solo basura olvidada en el bosque. Sin perder tiempo, marcó el lugar mentalmente y llamó al 911 con voz entrecortada. La policía llegó al lugar en cuestión de horas. El área fue acordonada, y lo que al principio se consideró un descubrimiento menor pronto adquirió una dimensión completamente distinta. Los restos humanos, en un estado avanzado de deterioro, fueron recuperados con extrema cautela. Junto a ellos, dentro de la maleta oxidada, se hallaron pequeños objetos personales. Un reloj infantil corroído, botones sueltos, lo que quedaba de una libreta de notas arruinada por la humedad. La noticia se propagó con rapidez. Después de 4 años de silencio, el caso Miller volvía a las portadas de los periódicos. Las imágenes de la familia resurgieron en televisión, en redes sociales, en los mismos tablones comunitarios donde las fotos descoloridas habían permanecido en un segundo plano durante años. El hallazgo reactivó una herida que nunca había cerrado realmente. Los forenses se enfrentaron a un desafío complejo. Los huesos estaban dispersos, dañados por los elementos y el paso del tiempo. Sin embargo, los primeros análisis confirmaron lo que muchos temían. Los restos eran humanos, y al menos uno de los fragmentos correspondía, a través de pruebas de ADN, a Emily Miller. Las autoridades no tardaron en convocar una conferencia de prensa. Las palabras del sheriff fueron medidas pero cargadas de tensión. Después de años sin respuestas, hemos localizado restos humanos vinculados al caso de la desaparición de la familia Miller. Esta investigación ha sido oficialmente reabierta y continuaremos trabajando hasta obtener respuestas. La reacción de la comunidad fue inmediata. Algunos se mostraron esperanzados ante la posibilidad de cerrar un capítulo que había quedado suspendido en el tiempo. Otros, sin embargo, sintieron como el miedo regresaba. Igual que en los primeros días tras la desaparición, el bosque había devuelto una pequeña parte del misterio, pero no toda la verdad. Las familias de los desaparecidos, contactadas directamente por los investigadores, recibieron la noticia con una mezcla insoportable de dolor y alivio. Por primera vez en años había algo tangible, una prueba física, una pieza real de aquel rompecabezas inconcluso. Sin embargo, la presencia de un cuerpo o parte de él no explicaba qué había ocurrido realmente. No respondía a la pregunta que seguía latiendo en cada mente. ¿Qué les pasó? La reapertura del caso trajo consigo nuevas líneas de investigación, nuevas búsquedas en la zona donde la maleta había sido encontrada. Equipos especializados, esta vez con tecnología más avanzada, peinaron la zona circundante durante días. Los helicópteros regresaron. Los perros volvieron a husmear entre los árboles. Pero al igual que en 2008, el bosque se mostró implacable y hermético. Nada más emergió en esas primeras semanas. El hallazgo no solo trajo de vuelta a los medios, sino también a teóricos y curiosos que habían seguido el caso desde el principio. Foros de Internet volvieron a llenarse de conjeturas. Algunos hablaban de un crimen cuidadosamente encubierto. Otros sugerían posibilidades más inquietantes, incluso sobrenaturales. Pero la evidencia, aunque fragmentaria, era real. Los Miller habían estado allí, y al menos uno de ellos había muerto. La comunidad de Ashwood quedó paralizada una vez más. Las familias se aferraban a cada noticia, a cada pequeña actualización, mientras la policía intentaba reconstruir una historia que, 4 años después, seguía plagada de vacíos imposibles de llenar. Lo único cierto era esto: el bosque había guardado su secreto durante años. Pero ahora, aunque solo fuera un pequeño fragmento, había comenzado a hablar. Y con él, las preguntas enterradas regresaban a la superficie. El hallazgo de los restos humanos marcó un punto de inflexión en un caso que muchos ya creían enterrado en la memoria colectiva. Los huesos y los objetos recuperados fueron trasladados de inmediato al laboratorio forense del condado, donde un equipo especializado trabajó durante días bajo un manto de sigilo absoluto. Cada fragmento, cada partícula de tierra adherida, cada centímetro de material corroído fue examinado con una meticulosidad obsesiva. Las primeras pruebas confirmaron lo que los rumores ya habían desatado en la comunidad. Los restos eran humanos. Las muestras de ADN, cotejadas con los registros genéticos obtenidos de la familia en 2008, arrojaron un resultado devastador. Los huesos pertenecían, sin lugar a dudas, a Emily Miller. El anuncio fue hecho en una breve pero impactante conferencia de prensa. El sheriff, con rostro sombrío y voz tensa, confirmó lo que muchos temían escuchar.
Hemos identificado de manera oficial que los restos encontrados en las montañas pertenecen a Emily Miller. Continuamos la investigación para esclarecer los hechos y localizar al resto de la familia desaparecida. La noticia se esparció como un reguero de pólvora. Los titulares volvieron a apoderarse de las pantallas y de las conversaciones en los cafés, en los hogares, en los pasillos de la escuela donde alguna vez habían estudiado los pequeños Ethan y Lily. Lo que había sido un caso frío, una desaparición silenciada por el paso del tiempo, volvía ahora a ocupar el centro de la atención pública. La reapertura del caso no solo trajo consigo el regreso de los medios, sino también el resurgir de viejas heridas en la comunidad. Las familias de los desaparecidos, que habían aprendido a sobrevivir con la incertidumbre como única compañía, se vieron de nuevo arrastradas al horror de las preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaban los niños? ¿Qué había sucedido realmente en ese último fin de semana? ¿Quién, o qué, había estado detrás de la desaparición? La policía intensificó los esfuerzos. Nuevos equipos de búsqueda fueron desplegados, esta vez no solo en los alrededores donde la maleta y los huesos fueron encontrados, sino en un radio mucho más amplio. Drones de última generación, sensores de movimiento, perros de búsqueda especializados en restos humanos. Ningún recurso fue escatimado. Los especialistas forenses trabajaron contrarreloj, no solo para identificar el origen de los restos, sino también para determinar el tiempo y la causa de muerte. Los huesos mostraban señales de exposición prolongada a los elementos, pero también marcas que no encajaban fácilmente en una narrativa de accidente o extravío. Pequeñas fracturas, líneas irregulares, detalles minúsculos que alimentaban más preguntas que respuestas. Mientras tanto, el miedo volvió a enraizarse en Aswood. Las familias empezaron a cerrar puertas con más cautela. Las caminatas por el bosque, que alguna vez fueron parte de la vida diaria, se volvieron menos frecuentes. Se decía, en voz baja, que algo en esos bosques no estaba bien, que los árboles escondían más secretos de los que cualquier mapa pudiera señalar. La especulación no tardó en adueñarse de los medios y de los foros en línea. Algunos revivieron viejas teorías de crimen organizado o cultos aislados. Otros comenzaron a sugerir hipótesis aún más inquietantes. Desapariciones similares en décadas pasadas, leyendas locales que hablaban de presencias inexplicables en la espesura. Ninguna teoría parecía suficiente, pero todas encontraban eco en la imaginación colectiva. Los padres de Daniel y Emily ofrecieron declaraciones conmovedoras a los medios, aferrándose a cualquier indicio que les permitiera mantener viva la esperanza de que los niños, de alguna manera, siguieran con vida. No descansaremos hasta saber la verdad completa. No podemos rendirnos ahora, dijo entre lágrimas la madre de Emily en una entrevista que recorrió el país. Sin embargo, para muchos en la comunidad, lo que despertaba no era solo el deseo de justicia, sino un miedo latente que había permanecido dormido durante 4 años. ¿Qué clase de amenaza podía hacer desaparecer a toda una familia y permanecer oculta durante tanto tiempo? ¿Por qué solo ahora, después de años de silencio, el bosque devolvía un fragmento de la tragedia? Y, quizás la pregunta más inquietante de todas, ¿quién o que se aseguraba de mantener el resto de las respuestas enterradas? La investigación, aunque reactivada, se enfrentaba a un escenario desolador. Sin testigos, sin indicios recientes, y con una comunidad dividida entre la esperanza y el terror, los agentes sabían que lo que se avecinaba no sería una resolución rápida ni sencilla. Mientras los expertos analizaban cada centímetro de evidencia, las familias y los habitantes de Aswood volvieron a vivir con esa inquietante certeza de que algo, en lo más profundo de los bosques, seguía sin ser explicado. El caso había vuelto, y con él, el eco de un misterio que seguía sin soltar sus secretos. La reapertura del caso Miller no solo reavivó el dolor de los familiares y el temor en la comunidad, sino que también desató una avalancha de preguntas sin respuesta. Los medios, los investigadores y los propios habitantes de Aswood se enfrentaban ahora a un rompecabezas aún más desconcertante que en 2008. Si parte de los restos habían sido hallados, ¿dónde estaba el resto de la familia? ¿Qué había ocurrido realmente aquella noche en los bosques de Willamette? Las hipótesis no tardaron en multiplicarse, y con ellas, las dudas. La primera teoría que volvió a cobrar fuerza fue la de un accidente natural. Algunos expertos sugerían que la familia podría haberse desorientado al adentrarse demasiado en los senderos, quizá al caer la noche o en medio de un cambio repentino en el clima. El terreno de Willamette, con sus barrancos ocultos, ríos helados y zonas de difícil acceso, podría haber sido el escenario de una tragedia silenciosa. Pero esta explicación tropezaba con un detalle inquietante. ¿Por qué no se habían encontrado los cuerpos antes? El área había sido rastreada exhaustivamente en 2008 y en los años siguientes. La probabilidad de que los restos hubieran pasado desapercibidos durante tanto tiempo parecía, cuanto menos, improbable. Otra línea de pensamiento, sostenida por criminólogos consultados para el caso,
apuntaba a la posibilidad de un crimen planificado. Se planteaba la hipótesis de que la familia Miller pudo haber sido interceptada por un atacante desconocido, alguien que los obligó a abandonar la cabaña y los condujo a un lugar remoto. La presencia de la maleta corroída y los restos dispersos sugerían la posibilidad de un desplazamiento forzado. Algunos detalles, como la comida servida sin tocar y los teléfonos intactos, reforzaban esta teoría. El abandono de la cabaña había sido repentino, no planeado. Sin embargo, el perfil de la familia no encajaba con casos conocidos de extorsión, ajuste de cuentas o conflictos personales. La pregunta más inquietante persistía. ¿Por qué no se encontraron antes? Aquella zona no era inaccesible. La búsqueda inicial había cubierto kilómetros a la redonda, utilizando todos los medios posibles. ¿Acaso los restos no estaban allí en 2008? ¿O alguien los había movido posteriormente? Este planteamiento abría la posibilidad a algo aún más oscuro. La intervención de un tercero que, por años, había logrado ocultar las pruebas o manipular la escena del crimen. Los testimonios locales, recogidos tanto por periodistas como por los propios investigadores, no hicieron sino alimentar la confusión. Algunos habitantes recordaban haber visto luces en la zona la noche de la desaparición. Otros hablaban de ruidos extraños, incluso de figuras entre los árboles que parecían moverse cuando nadie debía estar allí. Aunque la mayoría de estos relatos fueron catalogados como poco confiables o distorsionados por el paso del tiempo, no se descartaron por completo. La historia de los Miller había dejado una marca profunda en la psique colectiva de Aswood, y con cada año transcurrido, las fronteras entre la realidad y la especulación se volvían más borrosas. Las entrevistas con expertos en desapariciones arrojaron nuevas perspectivas. Algunos afirmaron que en casos de personas desaparecidas en zonas rurales, incluso pequeñas desviaciones de los caminos pueden ser fatales. Un error de orientación, un tropiezo, una caída en una zona de difícil acceso podrían provocar muertes accidentales cuyos rastros se diluyen con el paso de los años. Pero incluso estos expertos admitieron que la desaparición completa de una familia entera, sin testigos ni rastros visibles, era un escenario extremadamente raro. Hemos visto casos de individuos o incluso parejas que se pierden en la naturaleza, pero familias enteras, eso es algo que escapa a lo habitual, comentó un especialista en criminología entrevistado por un canal de televisión nacional. Las teorías más perturbadoras también resurgieron. Algunos habitantes, en voz baja, comenzaron a mencionar de nuevo las viejas leyendas de los bosques de Willamette. Relatos de desapariciones antiguas, de figuras sin rostro que acechaban entre los árboles, de excursionistas que regresaban con recuerdos fragmentados o no regresaban en absoluto. Aunque la mayoría de estas historias eran desechadas por las autoridades como supersticiones locales, su persistencia en la cultura oral de la región añadía un matiz siniestro al caso. Los psicólogos forenses, por su parte, se centraron en la dinámica familiar. ¿Había algo en el núcleo de los Miller que pudiera haber pasado desapercibido? Se revisaron nuevamente los informes médicos, las redes sociales, las relaciones personales, en busca de alguna pista. Pero, al menos en apariencia, seguían siendo la misma familia tranquila y sin conflictos que había partido de viaje en 2008. La investigación no tardó en abrir nuevas vías. Posibles testigos que nunca se habían presentado, cazadores y excursionistas que frecuentaban la zona en aquel entonces, antiguos inquilinos de la misma cabaña. Todo fue revisado, cada testimonio archivado, cada detalle anotado, por insignificante que pareciera. La comunidad de Aswood, mientras tanto, vivía entre la incertidumbre y la paranoia. Cada nueva noticia se convertía en motivo de discusión. Algunos querían creer en una explicación lógica. Otros no podían evitar mirar hacia el bosque con un temor renovado, como si supieran que algo, aún hoy, seguía allí, observando. Las autoridades, sin embargo, lo sabían mejor que nadie. La verdad, cualquiera que fuese, seguía escondida entre las sombras. Y el regreso de este caso no solo había traído nuevas teorías, sino también una sensación de que lo peor, tal vez aún no había salido a la luz. El bosque de Willamette, vasto y silencioso, ha sido testigo de siglos de secretos enterrados bajo sus raíces. A simple vista, es un paisaje de belleza salvaje. Árboles centenarios que se elevan hacia el cielo como catedrales de madera, senderos cubiertos de musgo, ríos que serpentean entre rocas y colinas. Pero para quienes viven en Aswood y los pueblos vecinos, este bosque es mucho más que un simple paraje natural. Es un lugar que guarda en sus entrañas una historia de desapariciones, de misterios nunca resueltos y de leyendas que se susurran al caer la noche. A medida que la investigación del caso Miller avanzaba,
Los detectives no tardaron en descubrir que aquella no había sido la primera desaparición en los bosques de Willamette. Archivos polvorientos, recortes de periódicos olvidados y relatos transmitidos de generación en generación dibujaban un patrón inquietante. Personas que se desvanecían sin explicación alguna en la misma zona desde hacía décadas. Algunas historias databan de los años 60, otras más recientes, pero todas compartían un elemento común: la ausencia total de rastros. Uno de los casos más conocidos en la región fue el de un joven excursionista llamado Peter Caldwell, desaparecido en 1973 en circunstancias extrañamente similares. Su mochila fue encontrada colgada de un árbol, intacta, pero de él nunca se supo nada más. En 1989, una pareja de recién casados se desvaneció en la misma área sin dejar huella. Su auto encontrado abandonado junto a un sendero, las llaves aún en el contacto. Ninguna pista, ninguna explicación. El patrón, aunque espaciado en el tiempo, estaba ahí para quienes se atrevieran a verlo. En la cultura local, estas desapariciones dieron pie a decenas de leyendas. Algunos hablaban de la sombra del bosque, una presencia sin forma que se alimentaba de quienes osaban internarse demasiado en la espesura. Otros contaban historias de luces errantes, susurros inhumanos y figuras que se movían entre los árboles cuando creían estar solos. Los ancianos del lugar decían que el bosque tenía voluntad propia, que elegía a quien dejaba salir y a quien no. Durante la reapertura del caso Miller, varios excursionistas se presentaron espontáneamente a los medios y a la policía para compartir experiencias inquietantes ocurridas en la misma zona, tanto antes como después de la desaparición de la familia. Un senderista relató haber oído voces infantiles a lo lejos, en un tramo donde ningún niño debería haber estado. Otro aseguró haber visto una figura alta, oscura, inmóvil entre los árboles, que desapareció sin dejar rastro cuando intentó acercarse. Una mujer afirmó haber encontrado un columpio de cuerda colgado de una rama en mitad del bosque, balanceándose solo, en un claro donde no había casas ni señales de campamento. Otro testigo describió una sensación sofocante de desorientación repentina, como si el paisaje mismo cambiara a su alrededor, obligándolo a regresar sobre sus pasos sin entender por qué. Aunque muchos de estos relatos carecían de pruebas físicas, los investigadores no pudieron ignorar que todos ellos coincidían en ciertos detalles. Una profunda sensación de ser observado, sonidos inexplicables, como pasos, risas o susurros, y, en algunos casos, una distorsión extraña de la percepción, como si el propio bosque jugara con la mente de quienes se adentraban demasiado lejos. Los criminólogos que participaron en el caso advirtieron que, si bien era importante mantener los pies en la tierra, no se podía descartar el impacto psicológico que un entorno tan inhóspito y aislado podía ejercer sobre las personas. El miedo, la sugestión y la ansiedad podían dar forma a experiencias que, sin ser sobrenaturales, se volvían igualmente perturbadoras. Sin embargo, para los habitantes de Aswood, estos relatos eran más que simples alucinaciones. Formaban parte de una memoria colectiva que advertía sobre los peligros de adentrarse en lo desconocido. Los equipos de filmación que cubrían la historia aprovecharon la atmósfera natural de Willamette para mostrar visualmente ese otro lado del bosque. Imágenes aéreas de árboles interminables, senderos vacíos y brumas flotando entre las copas sirvieron para retratar el escenario donde lo inexplicable parecía más creíble. Los productores de documentales narraron no solo la desaparición de los Miller, sino también el peso histórico del lugar. Un espacio donde las fronteras entre la realidad y la leyenda se diluían. A medida que la investigación avanzaba, surgió una pregunta que pocos se atrevían a formular en voz alta pero que estaba presente en cada conversación, en cada mirada. ¿Qué si lo ocurrido a la familia Miller no fue un acto aislado, sino parte de algo más grande, más antiguo, más profundo de lo que cualquier mente lógica estaba dispuesta a aceptar? El bosque, oscuro y paciente, seguía allí, igual que siempre, como un guardián silencioso de los secretos que nunca quiso compartir. Fue en la primavera de 2013 cuando el misterio de la familia Miller dio un giro inesperado y perturbador. Esta vez, el hallazgo no se produjo durante una búsqueda oficial, sino por puro azar, en un lugar que ya había sido revisado años atrás sin resultados. El descubrimiento fue realizado por Alan Price, un excursionista aficionado que había viajado desde la ciudad para acampar en solitario en los límites menos transitados del bosque de Willamette. En sus propias palabras, no buscaba nada más que paz y desconexión, pero lo que encontró cambiaría para siempre el rumbo de la investigación. Mientras avanzaba por una zona rocosa cubierta de maleza espesa, Price tropezó con algo parcialmente enterrado en la tierra húmeda. Lo que a primera vista parecía un trozo de basura oxidada resultó ser una vieja cámara digital, destruida por el paso de los años pero aún reconocible por su forma y su lente agrietada. Junto a ella, al remover la tierra con cuidado, emergieron otros objetos. Un zapato infantil, una prenda diminuta deshilachada y lo que parecía ser un cuaderno de tapa blanda,
de esos que los niños usan para dibujar o escribir sus pensamientos. Desconcertado, Price tomó fotografías de lo encontrado y notificó a las autoridades tan pronto como pudo. La policía no tardó en llegar y, esta vez, cada milímetro del área fue tratado como una escena del crimen activa. El hallazgo fue devastador. Además de los objetos mencionados, se recuperaron fragmentos óseos adicionales, pequeños, irregulares, que más tarde los forenses identificarían como pertenecientes a un menor de edad. La comunidad de Ashwood quedó nuevamente en shock. Por segunda vez, el bosque había escupido retazos de la tragedia, y cada nuevo fragmento no hacía más que enturbiar la línea de tiempo y las explicaciones lógicas. Los restos fueron trasladados al laboratorio forense, donde análisis de ADN confirmaron lo que todos temían. Los huesos pertenecían a Lily Miller, la niña menor de la familia. Pero fueron los objetos personales los que causaron el mayor revuelo. La cámara, aunque dañada, contenía una tarjeta de memoria que, tras un proceso de recuperación digital extremadamente delicado, logró arrojar algunas imágenes borrosas y fragmentadas. Entre ellas, fotografías de la familia durante su estancia en la cabaña, sonrisas forzadas, caminatas entre los árboles, Daniel encendiendo una fogata, Emily sentada en el porche. Pero las últimas imágenes, desordenadas y extrañas, mostraban algo distinto. Fotos oscuras, desenfocadas, con figuras confusas y siluetas apenas visibles en el fondo del bosque. Algunas de las fotos parecían haber sido tomadas en la noche, con destellos de linterna y un ambiente de tensión evidente. El pequeño cuaderno, por su parte, estaba deteriorado pero legible en ciertos tramos. Contenía lo que parecía ser una mezcla de dibujos infantiles y frases escritas con una caligrafía torpe pero reveladora. Entre garabatos de árboles y soles, aparecían palabras que helaron la sangre de los investigadores. Oímos algo afuera. Papá dice que nos escondamos. Hay alguien en los árboles. La aparición de estos objetos cambió por completo la narrativa inicial. Lo que en su momento se había considerado una posible desorientación accidental ahora se teñía de otra posibilidad, mucho más inquietante. ¿Habían sido los Miller acosados por una presencia desconocida antes de su desaparición? ¿Había existido realmente una amenaza que los obligó a salir precipitadamente de la cabaña? Los criminólogos consultados se mostraron perplejos. Algunos sugirieron que la familia podría haber caído víctima de un ataque planificado, mientras que otros insinuaron la posibilidad de un brote psicótico colectivo o de una manipulación externa. Sin embargo, ninguna teoría convencional lograba encajar con todos los detalles. Un dato desconcertante salió a la luz durante la revisión de las imágenes digitales. En al menos 2 fotografías nocturnas se aprecia, al fondo, una silueta alta y delgada parcialmente oculta entre los árboles. La figura, apenas visible en la oscuridad, no coincidía con ninguno de los miembros de la familia ni con los testigos registrados en el área. La imagen fue sometida a análisis por expertos en fotografía forense, pero los resultados fueron ambiguos. No se pudo descartar una distorsión óptica, pero tampoco se pudo explicar del todo. La historia volvió a estallar en los medios nacionales e internacionales. El caso de la familia Miller dejó de ser solo una desaparición para convertirse en uno de los misterios más comentados y debatidos de la última década. Los foros de Internet, los podcasts de crímenes reales y los documentales no tardaron en sumergirse en el caso, alimentando una espiral de teorías que abarcaban desde la intervención humana hasta lo inexplicable. El hallazgo de la cámara y los restos añadió capas de horror y confusión. Lo que parecía un accidente o una simple desaparición se transformó en una historia donde el miedo, la paranoia y lo desconocido se entrelazaban de forma inquietante. Algo no encajaba. Algo había ocurrido en esos bosques que desafiaba la lógica y el sentido común. Y mientras la investigación continuaba, una verdad escalofriante se hacía cada vez más evidente. Los Miller no se habían perdido por accidente. Alguien, o algo, los había llevado a la oscuridad. Y el bosque, fiel a su naturaleza impenetrable, aún se negaba a contar la historia completa. El hallazgo de la cámara destruida no solo reavivó la investigación, sino que desenterró algo mucho más perturbador. Una serie de grabaciones de video que, pese a los años y al daño sufrido, pudieron ser parcialmente recuperadas por expertos forenses digitales. Lo que esas imágenes mostraban cambiaría para siempre la percepción del caso Miller. Las primeras grabaciones eran, en apariencia, inocentes. Escenas familiares, momentos cotidianos, Daniel y Emily preparando la comida en la cabaña, los niños jugando con palos en el porche, caminatas cortas por senderos cercanos. Todo parecía normal, casi idílico.
Se veía a Emily sonriendo a cámara mientras Ethan lanzaba piedras a un arroyo. Daniel bromeaba mientras intentaba encender una fogata. Pero conforme las grabaciones avanzaban, algo empezaba a cambiar. Las últimas horas capturadas mostraban una atmósfera distinta. Las conversaciones se tornaban tensas, las miradas eran nerviosas, y la familia parecía cada vez más inquieta. En uno de los clips, Emily, con voz temblorosa, le pide a los niños que se mantengan dentro de la cabaña mientras Daniel sale a revisar algo en el bosque. No se especifica qué es, pero la sensación de urgencia es clara. El rostro de Daniel se muestra serio, tenso, mientras toma una linterna antes de salir. Poco después, otra grabación muestra a la familia reunida dentro de la cabaña, aparentemente en la madrugada. Se escucha un leve murmullo en el fondo, un sonido que ninguno de los expertos ha logrado identificar con certeza. La cámara tiembla cuando alguien, probablemente Emily, susurra: «No estás solo, hay alguien más ahí afuera». En otro fragmento, grabado en total oscuridad, se ve a los niños abrazados mientras una figura adulta, posiblemente Daniel, habla en voz baja, como intentando mantener la calma. La imagen es borrosa, pero puede distinguirse claramente el reflejo de una linterna iluminando los troncos de los árboles. De repente, en la esquina inferior del cuadro, una sombra fugaz cruza la pantalla. Un movimiento rápido, casi imperceptible, pero lo suficiente para helar la sangre de cualquiera que lo ve. El video más desconcertante y comentado fue el último archivo recuperado. Apenas unos segundos de duración, grabados en medio de un temblor incontrolable. La cámara parece caer al suelo y durante unos instantes solo se perciben imágenes descompuestas, movimientos erráticos y sonidos inhumanos. Algo que recuerda vagamente a una respiración entrecortada mezclada con un susurro imposible de descifrar. Antes de apagarse por completo, se escucha una frase aislada, dicha con voz apenas audible. «No es lo que parece, no es humano». El análisis de audio realizado por especialistas no logró aclarar el origen de los sonidos, pero sí confirmó que las voces pertenecían a los miembros de la familia. Sin embargo, los expertos no pudieron explicar la naturaleza de los ruidos ambientales ni las distorsiones anómalas que aparecían en los últimos segundos de la grabación. La aparición de estas imágenes sacudió tanto a los investigadores como a la opinión pública. Por primera vez, existía una prueba visual y auditiva de que, en los últimos momentos de su desaparición, los Miller experimentaron algo más que un simple accidente o extravío. La sensación de paranoia era palpable en cada gesto, en cada palabra susurrada, en cada mirada al vacío entre los árboles. Criminólogos, psicólogos y expertos en comportamiento analizaron los videos una y otra vez, intentando encontrar respuestas lógicas. Algunos hablaron de un posible brote psicótico inducido por miedo o por sustancias naturales presentes en el entorno, como ciertos hongos alucinógenos. Otros mencionaron la posibilidad de una amenaza humana, un acosador desconocido, alguien que acechó a la familia durante días hasta forzarlos a huir. Pero había detalles que escapaban a toda explicación racional. Las sombras que cruzaban la cámara, los sonidos imposibles de clasificar, las frases desordenadas que parecían carecer de sentido. Uno de los criminólogos más experimentados en desapariciones rurales declaró a la prensa: «He visto casos de paranoia extrema en situaciones de aislamiento, pero nunca algo como esto. El miedo que se percibe en esas grabaciones es genuino. Algo los aterrorizó hasta el límite. Y sea lo que sea, sigue sin tener una explicación clara». Los medios se aferraron a estos videos como combustible para nuevas teorías. Algunos hablaron de encuentros con cultos escondidos en los bosques. Otros, de fenómenos paranormales o incluso de presencias no humanas. Las redes sociales y los foros se inundaron de análisis cuadro por cuadro, intentando descifrar cada píxel, cada sonido. Pero la verdad seguía siendo escurridiza. Los familiares de los Miller, devastados, vieron las grabaciones en privado. Ninguna palabra pudo describir lo que sintieron al ver los últimos momentos capturados de sus seres queridos. El miedo en los ojos de Emily, el temblor en la voz de Daniel, la confusión de los niños. Era un testimonio silencioso y aterrador de algo que no podía ser borrado ni comprendido del todo. Las grabaciones, más que respuestas, trajeron una sola certeza. La familia Miller vivió sus últimas horas sumida en un terror absoluto, enfrentando algo que lo sobrepasaba por completo. Y aunque parte de su historia había salido a la luz, el verdadero rostro de lo que ocurrió seguía escondido, acechando en la oscuridad de un bosque que nunca olvidaría sus nombres. A medida que los fragmentos de la verdad emergían lentamente de los bosques de Willamette, los investigadores, expertos y la propia comunidad se vieron atrapados en una maraña de teorías contradictorias que parecían alejarse cada vez más de cualquier respuesta definitiva. Las pruebas materiales, los restos dispersos, los objetos personales corroídos, las grabaciones perturbadoras, solo lograban sembrar más dudas. Ninguna explicación parecía encajar del todo, y cada pista, en lugar de esclarecer los hechos,
habría nuevas grietas en la narrativa. La primera hipótesis que volvió a tomar fuerza fue la del asesinato planificado. Algunos criminólogos sugirieron que la familia Miller pudo haber sido víctima de un ataque premeditado, quizás por alguien que conocían o que se había cruzado en su camino durante ese viaje. La forma en que abandonaron la cabaña, la comida servida sin tocar, las maletas abiertas, todo apuntaba a una interrupción abrupta, como si hubieran sido obligados a salir bajo amenaza. La posibilidad de un secuestrador o un asesino en serie operando en la región fue puesta sobre la mesa. Sin embargo, tras años de investigación, no se encontró ningún sospechoso con un perfil que coincidiera, ni registros de crímenes similares en el área. Una segunda teoría hablaba de la intervención de terceros desconocidos, posiblemente vinculada a actividades ilegales en la zona. Cultos aislados, redes criminales o grupos que se ocultan en las profundidades del bosque. Las grabaciones donde la familia menciona haber escuchado ruidos extraños y haber visto figuras en los árboles reforzaban esta posibilidad. Algunos detectives veteranos señalaron que, en casos excepcionales, familias enteras habían sido blanco de ataques por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sin embargo, de nuevo, faltaban pruebas concretas. Ningún indicio de violencia física directa, ningún testigo, ningún mensaje de amenaza o exigencia posterior. La tercera hipótesis planteaba un accidente natural, tal vez encubierto o malinterpretado por la familia en medio de una situación límite. Algunos expertos en supervivencia sugirieron que la desorientación profunda en el bosque, agravada por el estrés y la fatiga, podría haber desencadenado una cadena de eventos fatales: pérdida del rumbo, hipotermia, confusión mental. En este escenario, las grabaciones de pánico y paranoia serían el resultado de un estado psicológico deteriorado, más que de una amenaza real. Sin embargo, esta versión resultaba insuficiente para explicar la dispersión de los restos, la ausencia total de señales claras de extravío y los extraños elementos que aparecían en los videos recuperados. Con el paso de los meses y sin avances concluyentes, surgieron teorías aún más inquietantes. Algunos investigadores independientes y teóricos se atrevieron a mencionar la posibilidad de fenómenos inexplicables o de origen desconocido. La combinación de desapariciones previas en la misma zona, los testimonios de excursionistas sobre figuras sin identificar y los sonidos capturados en las grabaciones alimentaron con rapidez este tipo de hipótesis. Algunos apuntaron a posibles anomalías geográficas o electromagnéticas dentro del bosque que podrían haber provocado desorientación extrema, alucinaciones colectivas o incluso eventos de naturaleza aún no comprendida por la ciencia. Otros se sumergieron en teorías más oscuras: desapariciones forzadas por entidades no humanas, portales naturales, o interacciones con presencias que la mente humana no logra procesar de manera racional. Un criminólogo forense consultado por un canal de televisión resumió la frustración generalizada diciendo: "No estamos ante un caso normal. Todas las explicaciones lógicas se han probado, y todas fallan en algún punto clave. Es como si la realidad misma se resquebrajara cuando intentamos reconstruir lo que ocurrió esa noche". La comunidad de Ashwood, dividida entre el escepticismo y el miedo, se convirtió en terreno fértil para estos relatos. Algunos vecinos aseguraban que lo que le había sucedido a los Miller había sido obra de algo antiguo que siempre había habitado en los bosques. Otros, más pragmáticos, insistían en que debía haber una explicación racional aún no descubierta. Pero el ambiente de incertidumbre solo creció. La policía continuó las investigaciones de forma intermitente, pero el caso parecía desvanecerse una vez más en los pliegues de lo inexplicable. Las vigilias anuales continuaron. Las velas seguían encendiéndose al pie de los árboles. Las flores frescas seguían apareciendo junto al cartel con las fotografías de la familia. Al final, la verdad sobre lo que realmente sucedió aquella noche en Willamette parecía estar tan perdida como los propios Miller. Y en el corazón del bosque, el eco de sus voces seguía resonando, envuelto en una niebla de preguntas sin respuesta. Una historia que, incluso con teorías, seguía dejando una sola certeza: algo desconocido, ocurrió. Y no todos los misterios están destinados a ser resueltos. Los años han pasado, pero el eco de la desaparición de la familia Miller sigue resonando en los rincones más oscuros del bosque de Willamette y en la memoria colectiva de Ashwood. A pesar de las búsquedas incansables, de los descubrimientos fragmentados y de las infinitas teorías que han surgido a lo largo del tiempo, la verdad completa nunca ha emergido. Como si el mismo bosque se hubiera encargado de borrar las respuestas, de ocultar los detalles cruciales bajo capas de tierra, hojas y silencio. No todas las piezas encajan. Cada hallazgo, cada pista, cada objeto recuperado parece contar una historia distinta,
como si existieran varias versiones superpuestas de los mismos hechos, sin que ninguna logre ofrecer una explicación definitiva. Los últimos pasos de los Miller se pierden entre senderos olvidados y recuerdos distorsionados, envueltos en un velo de misterio que ni la lógica ni la ciencia han podido romper. Los nombres de Daniel, Emily, Ethan y Lily siguen presentes en la comunidad. No solo en las fotos marchitas que aún cuelgan en tablones de anuncios o en las velas encendidas durante las vigilias anuales, sino en las conversaciones susurradas, en las miradas que se desvían cuando el bosque aparece al fondo de los paisajes cotidianos. Los niños que crecieron oyendo la historia de los Miller la cuentan ahora a sus propios hijos, no como una simple anécdota, sino como una advertencia velada. Hay lugares donde las reglas cambian, donde las cosas desaparecen y donde algunas preguntas nunca encuentran respuesta. El bosque permanece igual, inmenso, sereno, indescifrable. Los árboles continúan alzándose como centinelas silenciosos, las corrientes de los ríos siguen su curso indiferente, y el viento sopla entre las ramas llevando consigo un susurro que parece eterno. Nada, en apariencia, ha cambiado. Y sin embargo, para quienes recuerdan, cada rincón del bosque parece cargar con una ausencia invisible, una sensación inquietante que nunca se disipa del todo. El caso, en los registros oficiales, quedó sin resolver. Cerrado, pero nunca olvidado. Clasificado como desaparición no esclarecida. Una de esas carpetas polvorientas que descansan en archivos con más preguntas que respuestas. No hay culpables, no hay confesiones, no hay desenlace. Solo un vacío. Una historia incompleta que sigue palpitando en la oscuridad. La última imagen, grabada en la memoria de todos los que alguna vez se involucraron en la búsqueda, es sencilla pero imborrable. Un árbol solitario en medio del bosque, marcado con una cruz tallada en su corteza. A sus pies, alguien, nadie sabe quién, ha dejado flores frescas, rojas, blancas y violetas. Un gesto silencioso, un recordatorio de que, pese al tiempo, pese al olvido de los medios y la rutina de la vida, hay quienes no olvidan, quienes aún esperan una verdad, por improbable que sea. Porque en algunos lugares, las cicatrices no se cierran, y en ciertos bosques, los secretos permanecen. El silencio sigue intacto, y el misterio, como las raíces de los árboles, sigue creciendo en lo profundo.